Hola, señora Santiago Pérez de Camino. Me gustaría agradecerle su presencia y disponibilidad en nombre del Grupo de Investigación en Estudios Olímpicos de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur. Y en el 29 y 30 de septiembre se celebró en el Vaticano la Cumbre Internacional de Deporte para Todos, al cual grandes instituciones, organizaciones intergubernamentales y deportivas estuvieron participando. Ha sido presentada y firmada una declaración invitando al mundo del deporte a mirar hacia el futuro, haciendo énfasis en los aspectos de cohesión, accesibilidad y deporte adaptado a cada persona. Y no es la primera vez que el Vaticano se involucra en el deporte. En 2004, el entonces Papa Juan Pablo II creó el Departamento Iglesia y Deporte del Consejo Pontificio para los Laicos. Mi pregunta va en ese sentido. Desde ese momento, en 2004, ¿qué ha motivado al Vaticano a seguir interesándose por cuestiones relacionadas al deporte? Bueno, yo diría que el deporte es un ambiente, es un lugar donde las personas se relacionan. Y la Iglesia Católica, a la Iglesia Católica le interesa todo aquello en donde está presente el ser humano. Se interesa porque todos esos aspectos contienen una visión antropológica e intrínseca de la dignidad de la persona, ¿no? Podemos decir que en esas situaciones la Iglesia se hace presente a través de sus miembros y refleja también la voluntad de hacerse presente en todos los lugares donde el ser humano se desarrolla. La historia de la Oficina Iglesia y Deporte nace más concretamente en el año 2000, después del jubileo del año 2000, el Papa, en mi opinión, con una visión profética, el Papa Juan Pablo II, decide profundizar en el trabajo pastoral, en el cuidado a los deportistas y en el valor que tiene el deporte para la persona y para la sociedad en su conjunto, ¿no? Esto hace que durante unos años se busca la mejor manera de ponerlo en práctica y en 2004 crea esta oficina llamada Oficina Iglesia y Deporte en uno de los ministerios del Vaticano. Y bueno, a raíz de eso, mi predecesor comienza a hacer un trabajo de estudio, de investigación sobre cuáles son los puntos principales en donde la Iglesia necesita estar presente y donde la sociedad también necesita de un referente ético y moral que pueda ayudar al deporte a no perder su propia identidad, ¿no? Porque hoy en día lo vemos con mucha más claridad, pero por eso digo que Juan Pablo II fue quizá en algún modo un profeta en este sentido porque supo ver los desafíos y las amenazas y las oportunidades también que tenía la práctica deportiva para el ser humano, ¿no? Y en eso es en lo que la Santa Sede, el Vaticano, trabaja para ayudar a que el deporte y los valores que promueve el deporte no se pierdan por culpa de las amenazas o los desafíos que sufre con el cambio de los tiempos, ¿no? El Papa Francisco dice que no vivimos ya una época de cambiamientos, sino que estamos viviendo un cambiamiento de época. Y creo que es muy acertada la idea también en el mundo del deporte. Estamos viviendo un cambiamiento de época en el mundo del deporte en donde si el deporte no cambia, será cambiado por otros agentes externos a él, que puede ser el, en la búsqueda del éxito a toda costa, la corrupción,
financiera o estatal, la pérdida de la dignidad de la persona en la práctica deportiva a través del intentar superar los límites de la ley natural o también, por qué no decirlo, el problema de la ideología dentro del deporte, ¿no? Si pensamos a la prohibición que hizo el Comité Olímpico Internacional a Rusia por el doping de Estado, así llamado, podemos ver cómo un problema de corrupción en el deporte se había enquistado de tal manera que era el propio gobierno, el propio Estado, que promovía una serie de prácticas, ¿no? Y que vimos también en los años 60 y 70 en la Alemania del Este, por ejemplo, ¿no? Hay casos muy evidentes en donde se ve que la mayor parte de los atletas que participaban en las competiciones como representantes de la Alemania del Este sufrían una presión muy fuerte para asumir las políticas de doping de Estado que les venían impuestas, ¿no? Por tanto, creo que la Iglesia tiene un papel fundamental, no como parte integrante del deporte, sino como una institución que vela por la defensa y la promoción de la dignidad de la persona allí donde se encuentra. Y recogiendo estos puntos de la historia entre Vaticano, Iglesia y deporte, ¿cuál es el punto de partida de este trabajo y cuál es la importancia de que haya firmado este documento para la sociedad global? Ahora hablando del acuerdo, del documento que se hayan firmado. Sí, digamos que el origen de esta declaración es... a mí me gusta definirlo como un sueño hecho realidad, porque en 2018, después de varios años de trabajo, de estudio, de profundización, se publicó el primer documento que lanzó el Vaticano sobre la visión cristiana del deporte y de la persona. Un documento de 65 páginas aproximadamente, en donde la Iglesia Católica intenta mostrar los valores, las virtudes, el potencial ético que tiene el deporte y también los desafíos, ¿no? Las amenazas que decíamos antes. Y un último capítulo en donde hablaba más concretamente de la pastoral del deporte, cómo poner en práctica en ambientes cristianos el deporte como una herramienta de formación, de evangelización, si se quiere decir. Y a raíz de este documento nos dimos cuenta que este cambio de época que estamos viviendo llevaba a dejar de lado, como dice el Papa Francisco, a descartar diferentes ámbitos de la sociedad. Pensamos las personas que sufren de marginalización social, personas que viven en la cárcel, personas que tienen discapacidad física, intelectual o sensorial, en fin, una serie de ámbitos en donde el deporte estaba tomando una actitud demasiado restringida, demasiado elitista, me atrevería a decir. Y nuestra reflexión fue, bueno, hagamos algo para llamar la atención sobre este tema. Y pensamos en organizar un congreso de trabajo en el Vaticano, y no recuerdo quién, uno de los miembros del grupo de trabajo del dicasterio, dijo, bueno, ¿y por qué no
¿por qué no firmar una declaración en donde pongamos por escrito cuáles son las ideas principales sobre las que empezar a trabajar para que el deporte no pierda esa identidad de valores y que sea verdaderamente inclusivo, que sea un deporte de todos y un deporte para todos. Y dijimos, bueno, bien, hagamos una declaración, pero si no involucramos a las grandes instituciones del deporte, será, como se dice en España, será papel mojado, ¿no? Será un documento que queda en los anales de la historia, muy bonito, muy interesante, pero al cual ninguno tendrá en cuenta. Y dijimos, bien, bueno, pues involucremos a las grandes instituciones del deporte para intentar que esta declaración verdaderamente tenga éxito y dé frutos. Y bueno, pues poco a poco también, gracias a Dios, pues empezando por el presidente del Comité Olímpico Internacional, del Comité Paralímpico, instituciones de nivel mundial como la organización, la Unión Africana, el Comisario de Naciones Unidas para los Refugiados, la UNESCO, en fin, una serie de organismos que vieron la necesidad, compartían esta necesidad de hacer un llamamiento para que el deporte no pierda su propia identidad, ¿no? Y a raíz de eso fuimos trabajando y fue como compartiendo la declaración con estas organizaciones, llegamos a un acuerdo común y así se firmó el 30 de septiembre de este año, ¿no? Ujú. Y ahora más específicamente sobre los términos de la declaración. ¿Cuál es el significado de un deporte cohesionado, accesible y adaptado a cada persona y por qué fueron elegidos como elementos centrales? Bueno, yo creo que la declaración, como decías, se basa en estas tres ideas claves, ¿no? Un deporte cohesionado, que quiere decir que tiene que ser un deporte en donde la distancia que existe entre el deporte de élite y el deporte amateur se reduzca. Esto no quiere decir que no haya una diferenciación del deporte de élite respecto del deporte amateur, es obvio, por las cuestiones económicas, por las cuestiones sociales, de exigencia, etc. Pero lo que nosotros vemos es que si el deporte se fundamenta en el deporte amateur, si la práctica deportiva se fundamenta en el deporte amateur, es mucho más fácil llegar al deporte de élite. Si nosotros trabajamos partiendo del deporte de élite, es imposible que lleguemos nunca al deporte de base, al deporte amateur. Por lo tanto, es importante comenzar por las bases para poco a poco ir formando a los atletas, a los deportistas y poder llegar a una performance profesional competitiva, ¿no? La Iglesia en ningún momento dice que el deporte deba perder su espíritu de competición, al contrario, el sentido de la competición es muy necesario y hace que el deporte produzca tantos valores, tantas virtudes. Pero es fundamental que el deporte de élite no se olvide de dónde viene, ¿no? El Papa Francisco habla muchas veces a los deportistas de élite de la importancia de no perder el sentido del juego, por un lado, es decir, que el deporte no pierda esa experiencia lúdica y por tanto de no perder el espíritu amatorial, ¿no? Creo que eso es fundamental. Y ahí es donde radica la primera idea clave, el primer punto de la declaración. En segundo lugar,
diría que el deporte tiene que ser accesible porque, aunque no está reconocido en la Carta Universal de los Derechos Humanos como tal, el deporte es un derecho para todas las personas en cuanto ayuda y beneficia no solo desde la salud física, sino también la salud mental, ayuda a la persona y a la sociedad en su conjunto, en su crecimiento. Por lo tanto, tiene que ser una práctica accesible a todos. Y ahí pues, podemos hablar de la necesidad de promover el deporte para aquellas personas que viven en situación de vulnerabilidad, ¿no? Echemos a las personas con discapacidad, las personas, por ejemplo, los migrantes, los refugiados, las personas que, más desfavorecidas a nivel socioeconómico, los jóvenes y los ancianos. Sé que en Brasil, por ejemplo, Brasil es un país en donde se tiene muy en cuenta a los ancianos y donde se trabaja mucho con las personas mayores. No sé si también a nivel deportivo, pero creo que es fundamental dar acceso a los ancianos, por ejemplo, a la práctica deportiva. Es un ámbito en donde en muchos países del mundo brilla por su ausencia, ¿no? Y también hablábamos de los detenidos, ¿no? Las personas que viven en prisión. Pues es también un ámbito en donde el deporte puede hacer mucho bien para ayudar a la mejora de vida de estas personas, también para su reeducación, ¿no? Su inserción social una vez que finalice el periodo de detención. Y en último lugar, el deporte tiene que ser a medida de cada persona, ¿no? Porque no todos tenemos las mismas capacidades y aunque el deporte, como decía antes, tiene que ser competitivo, tenemos que dar la posibilidad a todas las personas de poderlo practicar. Y aquí hablamos concretamente de las personas con discapacidad física o discapacidad intelectual o sensorial, ¿no? Es decir, poner los medios. Si antes hablábamos de que todas las personas puedan acceder a la práctica deportiva, por lo tanto estamos hablando desde el punto de vista de la institución del deporte, aquí hablamos desde el punto de vista de la persona, ¿no? Que yo como persona con una discapacidad física o intelectual o sensorial pueda practicar un deporte y me pueda beneficiar de todos los valores que lleva consigo la práctica deportiva, ¿no? Creo que en este sentido se resumen esas tres ideas clave de la declaración. Y en la declaración presentada y firmada en la cumbre, ¿qué aproximaciones se puede hacer con los ideales de Pierre de Coubertin? ¿Qué aproximaciones podemos ver? Bueno, yo diría que si estamos de acuerdo en que Pierre de Coubertin es el fundador del deporte moderno, ¿no? O el refundador del deporte moderno contemporáneo, lo que no hay duda es que estos tres valores están muy presentes en los escritos del barón de Coubertin. Y una cosa que no he mencionado antes, que también es interesante, es cómo el deporte, y el Papa lo mencionó en el discurso que dio de cierre, de conclusión de la cumbre del deporte, es cómo el deporte tiene una, ¿cómo se dice? Va pensado en la lógica de la generación, ¿no? Es decir, que genera relaciones, genera una educación, una formación en valores, y el Papa habla de este concepto también
de la promoción de la paz, ¿no? del entendimiento y del diálogo entre los pueblos. Y esto también está muy relacionado con el Barón de Coubertin, ¿no? Como el Barón de Coubertin también hablaba de esta necesidad de promover el deporte como un lugar de entendimiento entre los países y entre las personas. Creo que digo, sin haber hecho un estudio en profundidad de la relación de esta declaración con el Barón de Coubertin, creo que está presente en muchos de sus escritos, ¿no? En los valores que están reflejados en la declaración. ¿Y qué acciones se esperan de las instituciones, organizaciones deportivas e intergubernamentales que le han firmado? ¿Qué acciones se esperan en términos efectivos? Sí, o sea, comenzando ya del hecho que el Comité Olímpico Internacional pidió al Santo Padre firmar un apelo, un llamamiento conjunto a favor de la paz, que fue publicado hace un mes, hace poco menos de un mes. Ya se podría decir que es el primer resultado de la declaración, ¿no? Un llamamiento que iba obviamente dirigido de manera muy especial a la situación que se vive en Ucrania en este momento, pero también a tantos conflictos que hoy en día tienen lugar en el mundo, ¿no? Pienso a la situación que se vive en África en estos momentos, a la situación que se vive en las dos Coreas, en fin, situaciones de mucha tensión en donde el deporte muchas veces ha sabido dar un ejemplo de diálogo y de entendimiento más allá de las propias ideas, ¿no? Me viene a la cabeza cuando la Corea del Norte y Corea del Sur han participado en un mismo equipo en los Juegos Olímpicos, ¿no? Por poner un ejemplo. Y luego, por nuestra parte, estamos ya trabajando en cómo dar seguimiento a esta declaración. Es evidente que hay muchos países, sobre todo a nivel de los comités olímpicos y de las federaciones internacionales, en donde ya han empezado a poner en práctica esta declaración y estamos recibiendo ya algunas noticias sobre ello. Nosotros en particular estamos trabajando para intentar organizar a nivel continental reuniones, encuentros para dar a conocer la declaración y también para intentar, como decía antes, unir la fuerza de más personas y promover esta visión unitaria del deporte, ¿no? Por lo tanto, esta misma semana tenemos ya algunos encuentros para organizar un congreso continental en Sudamérica y otro en Estados Unidos, y la semana que viene tenemos otra reunión para organizar en Oriente Medio un encuentro que estará muy focalizado en el tema de la paz. En fin, una serie de encuentros continentales en donde también queremos dar la posibilidad a aquellas personas que no pudieron venir a Roma a participar del encuentro internacional, a involucrarles y a solicitar, a estimular que se tomen medidas para poner en práctica lo que viene descrito en la declaración. Señor Santiago Pérez de Camino, me gustaría agradecerle su presencia y disponibilidad en nombre del Grupo de Investigación en Estudios Olímpicos de la Pontificia Universidad Católica del Rio Grande do Sul, y gracias por su atención. Para finalizar la entrevista, ¿le gustaría dejar algún mensaje o algún comentario final sobre este tema? No, simplemente agradecer a todos vosotros por haberme permitido participar de este grupo de investigación y sí, quizá decir que repetir lo que dije antes, ¿no? Creo que es importante que el deporte nunca pierda su propia identidad, sus propios valores,
Y para ello es necesario que todos, cada uno desde su propia condición, su propia situación laboral, social, ponga su granito de arena, ¿no? Los académicos pueden hacer mucho en este sentido, al igual que los atletas, los entrenadores, los dirigentes deportivos, las instituciones, cada uno desde su propio ambiente. Creo que tenemos que trabajar para que el deporte sea siempre un instrumento de unión y no de división, que sea un lugar en donde por encima de todo se respete la dignidad que tenemos todos como seres humanos. Muchas gracias.